declaraciones que da el Gobierno para mantener en su puesto al fiscal general del Estado? ¿Las comparte? ¿Las entiende y las comparte? Yo he leído el auto del juez Hurtado y me parece más que un auto, un cuento, ya lo comenté ayer. Creo que si alguien tiene que marcharse es él, que lleva 20 y pico años trabajando para el Partido Popular, literalmente, y el fiscal general del Estado, bajo mi punto de vista, por esto, no tiene que marcharse, igual que nunca tuvo que marcharse Vicky Rosell, igual que nunca tuvo que marcharse Mónica Oltra, igual que nunca tuvo que entrar en la cárcel pues independentistas, igual que todas aquellas víctimas de esta especie de ofensiva o de gente, en definitiva, que se cree que este país es suyo, pues no debió caer. El PSOE tiene que entender que no forma parte de esta chupipandi que se ha montado el fascismo en este país, por mucho que se lo pensara, y tiene que pasar a la ofensiva. No estoy aquí para defender a ningún socialista, pero a ningún miembro del PSOE me refiero, pero es que el señor Santos Cerdán, ¿qué tipo de causa judicial tiene encima? Es decir, aquí en este país un día se empieza a rumorear que hay un informe de la Guardia Civil contra alguien y se empieza a decir que es un corrupto. Pues oiga, pues es que este señor no tiene ningún tipo de informe encima, ningún tipo de causa judicial. Entonces, ¿defender a Santos Cerdán de qué? ¿De qué? Y la pregunta es, si entramos en este bucle, ¿quién será el siguiente? Si el fiscal tiene que marcharse porque un tipo se inventa una causa contra él, ¿quién será el siguiente? Pues ya lo vimos, o sea, quiénes son los siguientes. Y creo que es un mal. Creo que el gobierno tiene que poner pie en pared y pasar a la ofensiva. Es que están en guerra. Es que estamos en guerra. Y ya está, y olvidarse de todo lo demás. Y en guerra no se canjean soldados, por mucho que ellos se piensen que sí. No sé, creo que es un mal mensaje. Yo tengo muy claro que algún día me puede tocar a mí, ¿eh? Lo tengo clarísimo. ¿Qué le dijo Rufián a Cospedal además de corrupta y sinvergüenza? Busca lo siguiente. Rufián llama corrupta y sinvergüenza a Cospedal. Verás el video completo en mi canal. No olvides dar like y suscribirte a mi canal de fútbol en vivo Izan Sports Televisión con resúmenes y videos en 4K que podrás ver gratis. Gracias por estar ahí. Posting up on IG, living life.